Buenas, bienvenidos todos a Miércoles Literarios. Una vez más tenemos otro programa con una persona muy distinguida. En este momento tenemos aquí al lado de nosotros al profesor, escritor y crítico literario español, José María Balcells Domènech, de amplia trayectoria y, y que quisiéramos decir algunas cosas sobre él. Bienvenido, José María, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Gracias. José María Balcells Domènech es catedrático de literatura española de la Universidad de León y veterano estudioso e investigador de nuestra historia literaria. Acaba de publicar en Taichung, en Taiwán. Mira, nunca había tenido un libro que viniese desde Taiwán. Mira eso. El libro Asombros Fugaces, China en 6 poetas españoles, un revelador y sorprendente ensayo en el que recoge las peripecias de unos poetas españoles en China y el reflejo de sus viajes al país asiático en su poesía. El volumen lo publica Ediciones Catay en su colección Universitas Taiwanesa y en él aborda la presencia de la cultura, la vida y la historia de China en la obra lírica de media docena de escritores españoles de generaciones histórico-literarias distintas y sucesivas que han conocido el país asiático. Bueno, pues es un tema súper interesante. Yo nunca he hablado de un libro con influencia de la China y menos de parte de escritores españoles. Y españoles, cuando digo españoles, digo de la península, nada implicando al mundo hispano o iberoamericano. Así que me encantaría saber qué te motivó a hacer este libro o qué te llevó, qué investigación en el curso de escribir tu ensayo. Bueno, la motivación fue que en el año 1999 Ujú. fui a un congreso en Pekín, en Beijing, ¿no? Un congreso de literatura comparada, que por cierto no se hablaba en español allí, solamente en chino y en inglés, pero claro, yo llevaba mi ponencia escrita en inglés y expuse una ponencia, bueno, de literatura comparada medieval. Pero allí me demoré más allá del Congreso porque también me habían invitado a dar unas clases en la universidad más relevante de Pekín, que hay muchas, pero la más relevante al menos en estudios occidentales, por decirlo así. Y en una clase de literatura española, pues estuve allí pues dando unas cuantas lecciones, ¿no? Como una especie de seminario que los alumnos siguieron muy atentamente porque los alumnos, ya he comprobado que los alumnos orientales tienen mucho, se fijan mucho en lo que dices, pero y encima se lo graban y preguntan mucho, cosa que no estaba yo muy acostumbrado, pero allí eran continuamente preguntas. Y bueno, con esto quiero decir que al pasar diversos días, pues tuve la oportunidad de ver pueblos cercanos a Pekín, de ir a la Gran Muralla y, en fin, algunas visitas turísticas. Y ya cuando regresé a León, Ujú. pues me quedó un interés especial por conocer un poco más la cultura, la historia de China, que como todas las culturas orientales, yo creo que tenemos un déficit de conocimiento enorme, porque realmente yo quiero poner una comparación, que es que cuando, por ejemplo, estudiamos la literatura preferentemente de hombres, nos dejamos de lado una parte de literatura que es tanto o más importante, que es la de las mujeres. Esto viene Muchas para gracias. la comparación siguiente.
porque si también usamos la literatura nacional de un país o de un continente o Ujú. de dos, vamos a poner el americano y el europeo, todavía no llegan a la mitad del mundo, con lo cual es improcedente generalizar mucho en cultura cuando desconoces más de la mitad del mundo. Entonces, esto quiere decir que bueno, yo sentí que tenía ese déficit y quise completarlo leyendo todo lo que pude sobre cultura china, por tanto, sobre filosofías chinas, sobre literatura china, pero sobre todo poesía. Eso he de reconocer que sobre todo me ha interesado la poesía china. Y cuando ya me sentí que estaba un poco, que era un poco, que había aprendido algo, entonces decidí abrir una pequeña línea de investigación en la que yo nunca había entrado, que es la relación de China con la poesía española. Claro, esto podría ampliarse diciendo que, bueno, ese campo se puede ampliar en el sentido de que podríamos decir China y además de la poesía, el teatro, la novela española, pero esto no lo he hecho porque esto es una tarea enorme. Simplemente ha sido China y la literatura española que empecé a trabajar, pero desde el punto de vista de una línea de trabajo que hoy día se llama imagología, es decir, la imagen que desprende el país visitado en los que lo han visitado, en este caso en seis poetas españoles, qué imagen reflejan de China en sus versos. Y bueno, yo estudié muchas imágenes de poetas españoles del siglo XX y de siglos anteriores, pero al final, para este libro concreto, elegí seis que me parecía que iban bien para que el libro pues fuera atractivo, sobre todo interesante de leer, y eso hice. ¿Y Ahora bien, cuál es el nombre de esos escritores o esos bueno, poetas? sí, los escritores elegidos para este libro, como dice el título, son seis. Son Rafael Alberti, Juan Rejano, Carmen Conde, Guillermo Díaz Plaja, José Corredor Mateos y Antonio Colinas. Son autores que pertenecen a diferentes generaciones. Los tres primeros que he nombrado, es decir, Alberti, Rejano y Carmen Conde, pertenecen a lo que se llama la generación del 27, que estamos a un año de la celebración de su primer centenario, ¿no? Cierto. Entonces, los otros tres son uno de la generación que llaman del 36, la llaman así por el inicio de la Guerra Civil Española, 1936, pues hay una generación que llaman del 36 y a ella pertenecen diversos poetas, entre ellos Guillermo Díaz Plaja, que es el elegido. Y después ya viene la generación de los 50, es decir, de los años 50, 60 del siglo XX, y ahí el representado es José Corredor Mateos. Y por último, ya saltamos a la generación llamada de los 70, en donde una de las personalidades relevantes es Antonio Colinas.
yo he conocido a más o menos, ¿no? Con diversa intensidad a todos los poetas menos a uno. Concretamente conocí a Rafael Alberti, a Juan Rejano no lo conocí, murió en los años 60, eh, a Carmen Conde sí, después a Guillermo Díaz Plaja también, a José Corredor Mateos lo trato muy a menudo. Es una persona que tiene 96 años y vive en Barcelona, pero tengo un trato frecuente con él cuando voy. Y después otro que también conozco de hace muchos años es el poeta Antonio Colinas, que es un poeta leonés, aunque nació en un pueblo de la provincia de León, no en León ciudad. Claro. Entonces, esto para mí también ha sido un estímulo complementario para elegir a estos poetas. ¿Conociste personalmente a Carmen Conde? La conocí por carta, por diversas cartas, por diversas cartas. Eh, a, a Rafael Alberti, por cartas no, por teléfono y en presencia, porque él llegó a ser diputado en el Congreso de España en Madrid y en esa época yo, algunos diputados me invitaban a presenciar las sesiones y concretamente en una de ellas pues estaba Rafael Alberti y yo fui al bar, estuvo él, lo veía en el bar, me invitó a sentarme y estuve charlando con él al margen de que cuando él estaba en Italia, yo le había llamado varias veces y habíamos hablado por teléfono. Curioso. Sí. Y Y después, como dije, Carmen Conde simplemente fue epistolar, pero una amabilidad y generosidad tremenda, porque recuerdo que me dijo, y eso lo tengo en carta, me dijo, usted, cualquier texto mío que necesite publicar, desde ese momento no hace falta permiso ninguno, porque el texto qué que yo bien, le doy ya vale para siempre. Me dijo esto. qué Así lindo, qué que en bueno. esa tranquilidad voy, pero eso no quiere decir que, que abuse de sus textos, De ¿no? sus derechos de autora, claro. Exactamente. Y después, Guillermo Díaz Plaja, este autor lo conocí en Barcelona. E incluso me invitó a hacer una conferencia. Él dirigía un centro cultural en Barcelona, no, no el Ujú, centro, no, la sección de cultura de un centro cultural que se llama Círculo Ecuestre, ujú. y allí le propuse hacer una conferencia, bueno, una charla, y me dijo que sí, y le di el título de Juan Ramón Jiménez y sus amigos catalanes. Recuerdo perfectamente esto. Interesante, La verdad que sí, la sí. verdad que sí, porque fíjese que esto, Juan Ramón Jiménez, ¿qué decir de quien vivió en Alhambra Circle y cuya casa no podemos visitar, pero que usted ha trabajado en los romances de Coral Gables y en esa traducción que le hizo, ¿no? Y tuve la suerte, sin buscarlo, fue una cosa casual. Cuando llevamos a cabo el tercer congreso de la Academia Norteamericana de la Lengua Española aquí en Miami en el año 2023, el congreso se llevó a cabo, bueno, usted participó, pero de manera virtual. Sí. Todos los que participaron de manera presencial asistieron y muchos de ellos se hospedaron en el Hyatt Regency de Coral Gables, ahí mismo en la calle de Alhambra. Fue increíble, qué casualidad y estuvo muy bien. No, no lo buscamos así, pero se dieron
posibilidades de hacerlo ahí y así lo hicimos. Y yo Sí. decía, bueno, aquí por aquí anda él, su espíritu anda Sí, por sí, acá. sí, sí. Realmente esta calle Alhambra a un español, aunque no sea andaluz, pero evidentemente es muy sugerente este nombre y uno se imagina qué sentimientos pudo tener un andaluz como él el estar viviendo en esa calle, que por otro lado es una calle imposible de no cruzarse con ella, porque cualquiera que viene para Miami del norte y tiene que entrar por la calle Lejeune, ¿no? Lejeune, como quiera Sí, llamar, llega hasta ahí, pasa por ahí, sí, atraviesa. enseguida te encuentras que cruza esta calle. Y Claro. claro, se te van los ojos mirando a un lado a otro y cuando vemos el hotel ese enorme y alto donde él hacía las caminatas, pues uno se queda muy tranquilo porque dice, qué bonito, qué interesante el, el estar aquí, ¿no? Y Con tengo que esa... hacer público que le agradezco mucho aquella reseña que escribió sobre esa traducción, sobre ese libro. Así Sí, que, porque se publicó originalmente, el Centro Cultural Español lo publicó eh, un escritor cubano, Orlando González Esteban. Él hizo la publicación, facilitó la publicación en español, pero fue en México. Y después aquí el Consulado de España facilitó que se hiciera la traducción al inglés porque, como quiera que sea, la ciudad de Coral Gables es una ciudad muy importante del condado Dade, donde estamos localizados nosotros, y él vivió aquí y vivió 3 años. Y en sus años de exilio, él no le dedicó ningún libro a ninguna otra ciudad, sino a la ciudad de Coral Gables. Entonces, la cónsul general de España en aquel momento, Cristina Barrio, ella está muy interesada que se hiciera esta traducción y se llevó a cabo. Así que ahí me tocó mi pedacito eh, de trabajo. Pero bueno, estoy muy orgullosa y muy contenta con eso. no me cabe duda y es para estarlo realmente, porque Muchas nada gracias. menos un premio Nobel de esa, porque hay premios Nobel que son dudosos, pero en este caso no hay ninguna duda, No, no. ninguna duda del mérito y el merecimiento. Sí. Pero bueno, siguiendo con su libro, que es lo que nos tiene hoy concentrados, ese Mm. libro tan interesante que yo considero que a mí nunca se me habría ocurrido. Poetas españoles interesados o de cierta manera con una cierta influencia de China en su obra. Mm. Vamos a ir caso por caso, ¿no le importa? No, no, estupendamente. Sí, vamos a hablar de cada uno porque yo creo que usted fue, no sé por qué, me da la idea de que usted ha sido muy amigo de Guillermo Díaz Plaja, porque inclusive usted tuvo una ponencia en el Congreso sobre Sí, este personaje y relacionado a los Estados Unidos, así que también tuvo... exactamente, porque él estuvo aquí medio año, estaba en la Universidad de Buffalo y entonces aprovechó la coyuntura para ver parte de América del Norte, es decir, para ver Canadá Ujú. y todo lo que podía de, de Estados Unidos propiamente dichos. Y escribió bastantes poemas inspirados en ciudades y en localidades, en pueblos de diversos estados, por supuesto. Sí, Y dígame una cosa, ¿Díaz Plaja estuvo de visita en China también o no? sí, sí, porque precisamente una de las, digamos, una de las razones por las que he elegido a estos es porque realmente estuvieron todos. Imagínese que hubieras elegido a Rubén Darío, que tiene un poema sobre los amores, Claro. digamos, internacionales y concede espacio a China. Pero claro, si él no estuvo en China, a mí me interesaba que hubieran estado en China. Y Correcto. de ahí un poco el título, porque el título es Asombros fugaces, quiere decir que uno ante una cultura que no conoce
y que es muy diferente, lo primero que hace es asombrarse. Pero luego, claro, como no te quedas a vivir siempre, sino que te tienes que ir, pues estos asombros son fugaces, pero permanecen en el recuerdo y, por correcto, supuesto, en la sensibilidad de uno, ¿no? Entonces, una de las razones es que hubieran estado en China y empezando por el primero, y vamos a ir yendo uno por uno, como correcto. usted propone, pues el que más tiempo estuvo fue Rafael Alberti, porque estuvo 4 meses y medio. Es decir, ¿Y en qué fue año fue eso? en el año 1957. Empezó, es decir, pasó toda la primavera y la última parte del invierno en China. Estuvo 4 meses y medio. Todos los demás ya estuvieron menos tiempo, ¿no? Concretamente, siguiendo con esta cosa del tiempo que estuvo cada uno, Ujú, pues el siguiente que estudio, que es Juan Rejano, que es un poeta cordobés que se exilió, estuvo exiliado en México, donde falleció en los años 60. Este estuvo un mes en el año 59, es decir, 2 años después. El tercero, que es Carmen Conde, estos dos que estoy diciendo, por el año que le estoy nombrando, lo que vieron es la China de Mao Zedong o Mao Zedong, que de como las dos decimos en maneras, español, Mao Zedong. Mao Zedong se dice más, pero realmente es también Mao Zedong, ¿no? Entonces, estuvieron en esta época, en la Ajá, época maoísta, digámoslo así, sí. que esta época terminó en el año 76. No, y en la época más difícil, porque en los años 60 comenzó la revolución de ellos cultural, que acabaron con todo lo Sí, la cultural. revolución cultural fue en los años 60 y duró 10 años. Ujú, Precisamente, yo creo, o casi 10 años. Desde el año 65 al 75 o más o menos, 10 años. Fue una cosa que inspiró el propio Mao Zedong, pero la lideró su cuarta mujer, que luego, bueno, no sé si era la cuarta o el número exacto, no lo sé. sí, Pero bueno, lideró una mujer que tenía unos, digamos, unos ayudantes, vamos a decirlo así, y claro, al final acabaron todos encarcelados porque fueron, digamos, demasiado extremistas en querer borrar la cultura china, no solo a la burguesa, sino cualquier clase de cultura anterior a lo que fuera la revolución. y una Entonces es cultura tan importante, además. importantísima, Ujú, importantísima que desde luego sigue existiendo. No es que la protejan especialmente, no, porque esto no es así, pero que tampoco, pero que la siguen manteniendo y no está prohibida, esto está claro, porque ni siquiera el cristianismo está prohibido. Se hacen en, hay muchas iglesias católicas en China, en la China actual, y se hacen las misas todos los domingos, como si estuviéramos en Occidente, ¿no? pero en el año que usted estuvo fue en el 99. Sí, yo fui en el 99, pero claro, estamos hablando ahora de, del año que fueron los dos primeros, los Correcto, años de Mao Zedong. Entonces, en esa época, en China, solamente se podía entrar por invitación. Dios mío. Pero por invitación, porque no era una China para turistas, digámoslo así. Entonces, esta invitación la recibió Rafael Alberti y Juan Rejano en años diferentes
también la había recibido Pablo Neruda antes que ellos. Pablo Neruda fue en el año 1954. La Ujú, recibieron porque Mao Zedong o Mao Zedong quería que hubiera testigos occidentales de cómo era la revolución maoísta que se distinguía de la revolución bolchevique y ujú, querían que Occidente se enterara de cómo era esa revolución de diferente y qué es lo que hacía o dejaba de hacer. Entonces invitaron a Pablo Neruda y claro, no podían dejar de invitar a otros poetas comunistas importantes. Y Rafael Alberti era uno de ellos y Juan Rejano otro, porque este era miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, o sea, eran gente de mucho relieve. Las invitaban para que dieran ese testimonio por escrito. Ahora, si no lo daban, tampoco les perseguían. Es decir, si tú eras invitado y luego no escribías nada, no le pasaba nada. ujú. Pero Rafael Alberti sí que se tomó muy en serio la invitación y se creyó obligado a escribir sobre lo que había visto, ¿no? Y entonces él y su esposa María Teresa León, ¿no? María Teresa León, Ujú. ellos escribieron un libro en el que se publicó en el año 58. En el 57 hicieron la visita, la estancia, más que visita, es una estancia Cuatro prolongada, meses. 4 meses y medio, una estancia prolongada, y cuando regresaron a Buenos Aires, porque vivían en Buenos Aires desde el año 40, desde el año 40, entonces allí escribieron con muchas ganas y sin pausa un libro muy voluminoso que tiene 200 y pico de páginas. Y claro, se repartieron el trabajo. María Teresa León hacía prosa, la prosa de lo que habían visto, y Rafael Alberti la poesía que a la vez ilustraba la prosa que había escrito su esposa y además hizo las ilustraciones del libro, porque Rafael Alberti, como sabes, había sido pintor antes que poeta, lo había dejado este arte, Sí, es verdad. pero en China lo volvió a tomar porque se inspiró en la caligrafía china y creyó que él podría hacer un tipo de arte que jugara con las letras y entonces dice María Teresa León que, que bueno, se cargó cuando regresaron a Buenos Aires, llegaban con pinceles de todas clases porque tenía unas ganas de pintar lo que había visto. Entonces, Alberti en este libro es doblemente autor, autor de ilustraciones y autor de los poemas, que la mayoría se complementan con las prosas que había escrito su esposa, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, visitaban un lugar, una ciudad, un lago, lo que sea, y ella lo describía en prosa. Y él se dejaba inspirar por esa localidad o por ese sitio y escribía un poema, es decir, que las mismas cosas las tenemos en prosa y en verso. Por supuesto, mucho más extensas en prosa, porque en prosa hay que dar más explicaciones. Claro, Bueno, entonces, la visión que da Alberti de China es una visión positiva y por otro lado, claro, uno puede decir, eh, ¿desde qué punto de vista? Claro, desde el punto de vista que lo veía él, porque imagínese un pueblo milenario
que muchas personas, la herencia que dejaban a los siguientes era un vestido de harapos y no lo tiraban para que este vestido de harapos pasara a la siguiente generación. Entonces, claro, de un pueblo mal comido, sin ninguna posibilidad de remontar de ninguna manera, hacer un cambio radical para que hubiera una, digamos, un poco más de pujanza en el país y realmente esto es una tarea inmensa. Hay que tener en cuenta, porque esto también se olvida, que realmente China, en la ciudad de Pekín, en la mayoría de la ciudad no podían entrar los chinos. Era la ciudad prohibida, No, la ¿no? ciudad prohibida es donde vivía el emperador. Pero es una parte de Pekín. El resto de Pekín, en la mayor parte del resto de Pekín, los chinos no podían entrar. ¿Y por No qué? podían entrar. ¿Por qué? Porque era lo que se llamaba la, la zona de las delegaciones. Es decir, Francia, Reino Unido, otros países no dejaban entrar a los chinos. Es decir, claro, pues esto también hay que verlo. Realmente todo esto, la revolución maoísta trajo la idea de que China es para los chinos. Luego descubriremos, luego diremos si esto está bien hecho o está mal hecho. Pero claro, la primera premisa es sacar fuera a potencias internacionales que no tienen nada que no que estaban ocupando China, mejor dicho, Pekín, e incluso Japón, como sabemos, se quedó con parte de China, invadiendo Japón, China, y no al revés. Y no al revés. Entonces, claro, esta situación tan desastrosa, pues con el maoísmo, que no lo vamos, yo no voy a pontificar a favor ni en contra, simplemente estoy diciendo lo que se encontró y lo que quitó. Y entonces, Y cómo usted ve, perdóneme, pero cómo usted ve en su poesía, esa que él eh, publicó en ese libro, conjuntamente sí, con su bueno, esposa pues eh, yo, y sus este ilustraciones, tipo, cómo usted ve la influencia de China en él? bueno, yo la primera cosa que debo decir es que este tipo de libros en que hablan de un país normalmente no tienen buena prensa. Si hablan de un país comunista, todavía la tienen menos. Es decir, que antes de abrir el libro, muchas veces yo mismo dices, uy, no sé qué esperar de este libro porque seguro que por el tema que trata no me va a interesar. Pero claro, con los años, mirándolo, estudiándolo, digo, bueno, yo tengo que prescindir de lo que dice, de lo que trata. Tengo que ver si el libro literariamente es convincente o no. Y efectivamente, este libro, a mi juicio, es un libro muy interesante desde el punto de vista literario, al margen de lo que diga, que lo que por lo demás, lo que dice es muy variado, porque una de las consecuencias primeras que tiene cualquier autor que va a China y trata de China, es la primera consecuencia es que amplía su campo temático, porque normalmente es muy raro que un escritor hable de China. Claro, algunos hablan de China sin conocerlo, pero la ampliación temática está garantizada si uno se desplaza y se deja inspirar por, por esto. Ahora bien, la visión de Rafael Alberti, como era de esperar, es una visión que desmerece lo, lo monumental, como no sea que sea una cosa popular. Es decir, por ejemplo, no le interesa el,
digamos, la ciudad prohibida, que es donde vivían los emperadores, sino que sí que le interesa los edificios de ópera, porque es algo que ha sido de siempre, bueno, de siempre que empezó la ópera, pero que eso sí, porque es una, es un arte donde lo popular es fundamental, entonces esto le interesa más que lo que, digamos, pudiéramos decir, no es propiamente popular, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la residencia, la residencia de los emperadores, que se llama la ciudad prohibida. Al final de esta entrevista vamos a poner una foto suya Sí, que nos enviaron desde la Universidad de León, donde usted ha enseñado por muchos años, durante su viaje en el año 1999. sí, Así que muy, estará ahí, saldrá en pantalla para aquellos que estén interesados, pueden esperar después de la entrevista y ver su foto. Aparte de que perfecto. vamos a poner el sitio donde se puede conseguir este libro, Ujú. que es en Amazon, porque nosotros aquí no distribuimos libros, en este país, libros de otras partes, pero ya me doy cuenta que Amazon también ya cubre libros de otros países, que es ya online, Sí, en línea. efectivamente, es un tipo de libro, un tipo de libro que la editorial, perdón, No hay problema. la editorial es una editorial de Taiwán que publica en español. Usted dirá, ¿y cómo publica en español? Pues es muy sencillo, porque en Taiwán todas las universidades importantes tienen cursos de español y carrera de español. Qué bueno, ¿no? Luego quiere decirse que hay una editorial que les tiene que suministrar libros contextualizados y demás, ¿no? Es decir, que es una editorial que sobre todo tiene libros didácticos para la enseñanza del español, pero también tiene un catálogo que no es muy amplio todavía, donde puede haber libros que tratan, por ejemplo, de China, como es este caso. Ahora, ¿cómo se consigue este libro? Bueno, pues el editor ya lo preparó de tal manera que se ajustara a las características que pide de antemano Amazon para poderlo vender on demand, ¿no? Claro, distribuirlo a nivel mundial de esa manera. Exactamente. Claro. Es decir, por poner un ejemplo, y perdone que diga algo que lo sabe todo el mundo, pero si yo este libro lo pidiera desde donde estoy ahora, que es Boca Ratón, pues me enviarían a los 2 días un ejemplar que estaría supuestamente, bueno, no supuestamente, sino realmente impreso en Orlando, porque es donde cuando yo pido un libro de Amazon, me lo envían impreso en Orlando. Y Es que cuando estoy, están interconectadas todas esas empresas con imprentas con Amazon sí, y ellos a su vez distribuyen desde la imprenta más cercana a la persona que pide el libro. sí, Eso es lo que pasa. de todas maneras, eh, digamos, es más complicado, pero también se puede obtener pidiéndolo directamente a la editorial, pero entonces tienes que pedirlo a Taiwán. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en sitios donde Amazon no funciona demasiado, por no decir casi nada, pues Ajá, es mejor pedirlo a la editorial, porque, por ejemplo, en Corea del Sur, o bueno, por supuesto, todas las personas de Taiwán que sepan de la existencia del libro, no lo van a pedir a Amazon, lo van a pedir a la editorial de correcto. Taiwán, Pero ¿no? bueno, volviendo ahora, Sí, muchas gracias volvamos. por esa explicación sobre cómo funciona Amazon, aunque usted está correcto. Ya las personas poco a poco se van dando cuenta cómo funciona este sistema, que es muy práctico en todos los sentidos. Pero vamos a hablar de los otros escritores, porque si no, no nos va a dar tiempo en la entrevista a cubrirlos a todos y me Sí, gustaría cubrir a todos.
¿Cuál sería el segundo que le gustaría a usted hablar? Bueno, el segundo es Juan Rejano, un poeta cordobés, español cordobés, que era un poeta comunista que también fue invitado, estuvo un mes, eh, fue en el otoño del año 59 y él dejó un manuscrito de todo, un manuscrito en forma de diario de todo lo que estaba viendo y dónde le llevaban cada día. Y después escribió una serie de poemas, pero nunca los publicó. Es decir, que en este sentido es por lo que yo le decía antes que Mao Zedong no obligaba a que tú luego dieras cuenta de lo que habías visto. La prueba está que los poemas de él son sobre China, todos son póstumos. Pero eso no quiere decir que no sean buenos poemas, porque realmente Juan Rejano es un poeta del 27 importantísimo por descubrir todavía en toda su relevancia. Y bueno, pues el planteamiento de Juan Rejano, lo que vio Juan Rejano más o menos era lo mismo que, que estaba viendo Rafael Alberti. Pero claro, con 2 años de diferencia, el país ya había cambiado bastante. Pero en resumen, lo que Alberti y Rejano nos muestran es la admiración ante el esfuerzo titánico de un pueblo por salir adelante. Ojo, que el pueblo chino es muy individualista, pero a pesar de ser individualista, cuando se les convoca a una tarea común, son los menos individualistas del mundo. Es decir, que en ese momento si ven un futuro que se les plantea de pujanza, no lo dudan y se ponen todos a trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, ese esfuerzo es el que es admirable también y es el que se traduce en los poemas de Juan Rezano. Ok, y ahora sigamos a Carmen A Conde, Carmen Conde. Bueno, entonces ya tenemos que saltar de la época de Mao Zedong, que murió en el año 76, correcto. y hay que decir que en el momento que él muere, ya la forma de ir a China ya empieza a ser distinta, porque el país se abre a la posibilidad del turismo occidental, es decir, que empiezan a aparecer compañías turísticas que ya proponen viajes a China. Entonces, en el mismo año que murió Mao Zedong y es decir, todavía no había transcurrido un mes de su muerte y ya Carmen Conde estaba allí, ya ¿Cuánto estaba tiempo allí. estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo por allá? Pues ella estuvo como unas 3 semanas, casi un mes. Sí, sí, que no es poco, No, no. que no es poco. Y ella ya pudo ir. Los viajes anteriores solían hacerse desde Rusia. Es decir, uno estuviera donde estuviera, se iba a un país comunista, bolchevique, de ahí a Rusia y de Rusia a Pekín. Los viajes de Alberti y de Rejano. Pero claro, ya en la época del turismo, un occidental lo que iba es a Hong Kong, que era internacional, no era, Claro. digamos, todavía no había sido cedido, no volvía a China hasta dentro de décadas. Entonces fue Hong Kong y Era después parte Pekín. del Commonwealth británico. ¿Eh? Sí, Era parte del Commonwealth claro, británico. iba a la zona, al país cuando estaba, digamos, regido por los británicos y de allí ya saltaba a Pekín, por ejemplo, y allí las compañías turísticas organizaban viajes de distintos.
a elegir, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues ella sí que, por ejemplo, tiene un poema muy importante, muy extenso sobre la ciudad prohibida, que por ejemplo a Rafael Alberti no le interesó para nada y a Juan Rejano tampoco, porque ellos al ver que el pueblo no podría entrar ahí, ya tenían un rechazo inicial sobre esto. Pero Ujú. claro, cuando ella digamos, bueno, que no podían entrar ahí en época imperial. En época de Mao Zedong, precisamente es todo lo contrario. Todos los edificios imperiales eran precisamente puestos al servicio para que el pueblo en el fin de semana pues los paseara y los disfrutara. Bueno, pues ella tiene un poema muy impresionante sobre la ciudad prohibida, pero ella es una persona muy tierna y tampoco se dejaba demasiado impresionar por los grandes monumentos. La conmovían mucho más las pequeñas cosas. La prueba está que en- fue a ver unas tumbas de la dinastía Ming y más que toda la parafernalia de las tumbas, lo que le interesó a lo mejor es una ramita de un árbol que se había caído al lado, o una florecita, es decir, que tiene una visión muy tierna de la realidad, pero sobre todo lo que yo he visto en todos estos poetas y por supuesto en los que estoy ahora comentando, es una admiración por el pueblo chino y una empatía muy grande por sus gentes, una por una por una. La prueba está que, por ejemplo, eh, el título del libro de Rafael Alberti, Sonríe China. Claro, uno puede decir, ¿por qué sonríe? Bueno, sonríe a su futuro. Y el libro de Carmen Conde se llama Hermosos días en China. Ella nunca hubiera puesto ese título de hermosos, ese adjetivo. Hubiera podido decir días en China, pero no, pone hermosos días en China de lo bien que se lo pasó, de todo lo que aprendió, con todo lo que simpatizó y empezando por los guías jóvenes que tenían, que siempre eran gente que muy muy conocedora de España por lecturas, claro, pero que conocía español y les hacía la vida muy fácil. Esto es lo que puedo decir así, grosso modo, De de Carmen Carmen Conde. Conde. Y después podemos seguir con el mismo Guillermo Díaz Plaja. Sí. ¿A usted tanto le gusta su obra? Bueno, Díaz Plaja, el libro que hizo sobre China, él también visitó China poco después de Carmen Conde, también acogiéndose a esta época de apertura inicial que fue refrendada por los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, que hicieron como una especie de visita, bueno, una visita de amistad, por decirlo así. Y esto abrió los deseos de muchos para ir, ¿no? Entonces él escribió un libro que le puso el título de China en su laberinto. Bueno, evidentemente es un laberinto, pero no un laberinto, eh, digamos, imposible, sino como un laberinto de Borges que al final acaba saliendo, acaba saliendo. Eh, entonces, es un libro que también es en prosa y verso, pero a diferencia del de Rafael Alberti y María Teresa León, es un libro que está escrito por él, todo. Escrito en prosa, todos los sitios donde iba, explicando historia de China, costumbres de todas clases, gastronomía, etcétera. Sobre todo la gastronomía. Eso le interesó mucho porque él recuerda, dice, que la mejor gastronomía del mundo, dice él en este libro, es la francesa seguida de la china. Claro, ahora, si viviera, podría decir
y seguida de la peruana, si no es que la peruana ha ganado ya a todas. Pero ¿Y la bueno, española, dónde la dejamos? no, de la cocina española no habla en No ese habla, libro, qué no habla, no, barbaridad. no. Tan buena cocina. Podía haberlo comparado, ¿no? Claro. No, pues este libro, él hizo un viaje bastante extenso, bajó bastante hacia el sur, hasta Cantón, también estuvo eh, en Hong Kong, porque era la forma normal de ir en esos años 70, finales de los 70, y yo he estudiado ahí sobre todo los poemas que él hace inspirados en China. Y es interesante porque también habla de los poetas chinos y eh, pone entre los poetas importantes a Mao Zedong, que por otro lado era, como todo el mundo sabe, un líder político, un estadista, pero también un poeta, que se quejaba mucho de aquellos emperadores que no eran poetas, porque él sabía que algunos emperadores habían sido poetas importantes. Él en este sentido también los quiso emular. Claro, el tipo de poesía de Mao Zedong tiene que ser para quien le interese esa clase de poesía. Pero yo, como me limito a decir lo que dice Díaz Plaja, lo considera un poeta importante. Pero claro, siempre como poeta de temática histórica. Y también de corte político, me imagino. Sí, de temática histórica, de temática épica. Es decir, él no concibe la poesía con otro tipo de temáticas. Pero si lo reducimos a esta temática, en este sentido, sí que se puede decir que es un gran poeta, porque es una temática que no suele, digamos, tratarse en general, ¿no? Y después, si le parece, salto ya a otro poeta, que es a José Corredor Mateos. ¿Correcto? Como decía antes, es un poeta que tiene 96 años, que vive en Barcelona, pero no es catalán. Él es de la zona de Ciudad Real. Pero le gusta Barcelona, ¿no? Bueno, él es que desde los 7 años vive en Cataluña. Bueno, Sí, desde los 7 años, pero en Ciudad Real, bueno, en un pueblo de Ciudad Real. Y este es un poeta que empezó a interesarse por China en los años 50, o sea, mu- mucho antes que cualquiera de los que he nombrado, pero se interesó por lo que estos no se interesaron, que fue por las filosofías chinas. Filosofías. Es decir, José Corredor Mateos no tiene ningún poema que hable de ningún edificio chino, ni de ningún hecho histórico chino, ni alabe el pueblo chino, ni nada. Simplemente él se dejó eh, interesar por las filosofías chinas no originarias. Por ejemplo, el budismo, que es originario de la India, pero luego cuando llega el budismo a China, ujú, se transforma, se divide, se subdivide, etcétera, etcétera. Y luego este budismo pasa a Japón y Japón lo reconvierte en un tipo de budismo que se llama budismo zen, que dice, es de meditación absoluta. Entonces, él desde el principio cogió esta línea, hacía yoga ya en los años 50, y lo que tratan sus poemas es precisamente de filosofías preponderantes en China, la budista que no es originaria, pero también el zen, que es esa reconversión que hacen los japoneses del budismo que había llegado a China, y después el taoísmo, el taoísmo. Entonces, con estas filosofías es con las que ha hecho, digamos, una obra poética que desde el año 71,
no, 75 del siglo pasado, libro por libro, siempre afloran esas filosofías, pero nada de la historia de China. Él ha ido a China una vez, pero no le impresionó nada ni de la historia, ni de los edificios, nada. Él sí, siguió con lo suyo, la filosofía china. Entonces, en este sentido, es bastante original, claro. Y porque eso es el único que lo trata, Exactamente. Bueno, el siguiente, que es Antonio Colinas, Linus. también China le interesan sus filosofías, pero sin dejar de lado sus monumentos históricos, porque en esos monumentos históricos también están reflejadas esas filosofías. Y por tanto, bueno, él le hace, pero ya en el caso de Antonio Colinas podemos hablar de que su poesía refleja lo que se llama el sincretismo chino. El sincretismo chino es un tipo de visión de la realidad donde se conjuntan al mismo tiempo confucianismo, taoísmo y budismo. Los tres, en algunos poemas aflora más uno, en otras otro, pero bueno, es un poeta, digamos, que el reflejo de China es el reflejo sincrético, que se llama así, de amalgama de estas filosofías. Pero esto en su poesía. Lo que ocurre es que Antonio Colinas, en el 2005, publicó un libro que se llama La serpiente enterrada y en ese libro no es un libro de poemas, es un libro en prosa y en ese libro sí que habla de todo lo que le interesó en China, que es de todos los poetas que he nombrado el único que hizo dos viajes. A China. Sí, dos viajes, pero claro, los viajes que se hacen en, en el siglo XXI y también el mío, que es casi del siglo XXI, porque es 1999, ya son otro tipo de viajes. Son tipo de viajes para participar en congresos internacionales, que como es natural, y máxime yendo a China, también incluyen una dimensión turística, porque si no, sería un error por parte del viajero, ¿no? Claro, Pero ya es otro tipo de visión de China porque ya no es la cuestión política, sino la cuestión cultural en general la que predomina y el viaje lo estimulan la invitación a congresos. pero también cambió todo porque desde los años de la década de los 80 y de los 90 comenzaron las grandes inversiones de los estadounidenses y de los europeos. Las grandes compañías que se trasladaron a China Sí, y comenzaron a, a reorganizarse por allá y a vender sus productos. Así que creo que eso también tiene que haber influido de alguna manera, ¿no? claro, claro, hasta el punto de que, como, como se sabe, o por lo menos se lee por todas partes, no se puede decir de China, sino que es un capitalismo de Estado. Es decir, Sí, el que dice país en la comunista sí actualidad, con las buenas y en no la sabe actualidad, decir más que eso, pues tendría que añadir que es un país capitalista, perdón, que no capitalista, sino un país que funciona como capitalismo de Estado. Es decir, es un capitalismo pero controlado por el por el Estado, Estado, que es una fórmula distinta. Y eso implica un desarrollismo industrial y en todos los niveles tecnológicos y evidentemente las potencias inversoras pues han contribuido a ese desarrollismo. Eso sin ninguna duda. Pero para que se pudiera producir ha tenido que pasar una transición después de Mao Zedong para que otros líderes aperturistas se abrieran precisamente
a acoger esa influencia occidental. Fue muy curioso lo que me contaste anteriormente sobre el tema del sincretismo, que tú lo llamas filosófico, sincretismo filosófico, porque en el Caribe se da mucho lo que es el sincretismo religioso. Ujú. Entonces se fusionan la, las religiones como la católica y otras evangélicas con todo, sobre todo la católica, con todas aquellas religiones panteístas que trajeron los esclavos a la América. ¿Entiendes? Entonces, se funden la religión que conocían los blancos colonos y los que venían como esclavos, y aquí se fusionaba todo. A través de los siglos, lo mismo se iba a una iglesia católica, que muchos también profesaban todas esas religiones. Me imagino que tú lo sabes. Sí, eh, sí, claro. Eso existe. Lo que ocurre es que Ujú. efectivamente, lo has dicho tú, secretismo religioso. Y esto es En cambio, filosófico. la diferencia es que el sincretismo oriental no es religioso, porque ni el budismo es una religión, ni el taoísmo es una religión, Es un ni el confucianismo es otra, porque no hay que confundir religión con filosofía. filosofías que siguen muchos. El hecho de que muchos sigan una filosofía no convierte esa filosofía en una religión. No, claro que no. Claro, muy bien explicado, muy bien explicado. Entonces, hablamos ya de, bueno, de Colinas también, que es precisamente el que se destaca por esto del sincretismo filosófico. Y en Sí, general, ¿cómo ve la proyección de su libro? ¿Cómo ha sido la recepción en España? del libro mío. Sí, Bueno, pues para ver esa difusión, el tema es que he visto que hay algunos artículos, algunas reseñas que se han hecho y que evidentemente lo primero que dicen es que es un libro sorprendente, porque realmente sorprende que uno sí, se ocupe de este tema. Lo que pasa es que esta es lo que pudiéramos llamar la recepción cultural. Luego habría que saber, pero eso lo sabré en algún momento, no quiero decir nada más, cuando me liquiden las ventas, porque al hacer la liquidación de las ventas, y perdone que hable de un tema que no me interesa, pero simplemente a título informativo, no a título económico, pero a título informativo sí me interesa porque sabré dónde se han producido esas ventas. correcto. Claro, y entonces sí que puedo decirle que yo, por ejemplo, en diciembre sabía que este libro se había vendido bastante en, en Taiwán, que algunas universidades coreanas lo habían adquirido, que se había vendido en España, pero no sé en qué cantidad, y que se había vendido en Francia y en Inglaterra. Entonces, ahora, repito, cuántos y cómo, porque claro, a veces un libro lo compra una persona y lo lee en 10 o lo compra uno y no lo lee, que también puede ser. Sí. Pero para saber es pronto para que yo pueda evaluar la repercusión del libro. Pero por lo menos para mí tiene una repercusión, que es el compromiso de seguir en ese tema y poder hacer pues otro libro de esas características en donde procuraré no repetir esos mismos autores, sino que pondría otros distintos. Bueno, como mujer poeta, yo le agradezco a usted que siempre usted se ocupa de los temas más difíciles, de captar el interés de los críticos literarios per se, porque usted también hizo esa gran reseña sobre las antologías dedicadas a las mujeres españolas del siglo XX Mm. y fue muy interesante. Y, y bueno, ahora usted se ha dedicado a esto de clasificar estos poetas
que tuvieron alguna tangencialidad con la cultura china y que los marcó para el resto de sus vidas, con estos libros, con estos poemas, con estos análisis. Y creo que es muy interesante. A lo mejor a través de este programa muchas personas se enteran de que existe su libro y en los Estados Unidos lo comienzan a adquirir también. Lo que pasa es que me parece muy bueno. Así que, mire, ha sido una conversación muy buena. Le Ujú. doy las gracias por su tiempo, por su dedicación y como gran profesor que es, aparte de escritor y crítico literario, nos ha dado una información explícita como si estuviéramos sentados en una de sus clases y yo he aprendido muchísimo también hoy. Así que muchísimas gracias, José María. Si quiere eh, aportar algo más al tema, pues venga, si tiene algo más. Bueno, no quiero aportar más, pero sí decir que la mujer en este libro está representada solamente por Carmen Conde, pero yo tengo ya escrito, voy a escribir próximamente un trabajo, bueno, a publicar un trabajo sobre la experiencia de China, no el punto de vista de su marido, sino de ella. Y esto es un trabajo que he mandado ya a una revista y he de decir que Carmen Conde es la primera mujer española, como ella siempre fue la primera en casi todo. En En todo es todo, imposible, pero en hasta casi todo sí. hasta en la Real Academia Española. En la Real Academia, pero la lista de de primeras cosas que ella hizo antes que nadie, de verdad que tendríamos que poner en lista 2 páginas enteras. Y hay más poetas españolas que han ido a China en estos últimos años, Ah, pero ella en esto también fue la primera y por esto yo voy a hacer un trabajo sobre ella, pero voy a tratar de seguir con este tema dentro de los otros que tampoco puedo olvidar, porque uno no se puede dedicar, no se debe dedicar, sino que se debe de diversificar un poco. Por lo menos así es como yo concibo la profesión. se ha convertido en especialista de varios temas muy interesantes y álgidos a la vez. Así que, porque yo sé que muchos críticos lo criticarán por dedicarle a las mujeres o dedicarle a la China o a los poetas que escribieron sobre China. Son muchas cosas, pero siempre interesante. Usted no deja de sorprenderme, es un gran profesor y un gran crítico literario y un gran escritor en todos los sentidos. Así que lo único que lamento es no haber sido alumna suya en alguna de las clases. Bueno, bueno, bueno. Pues yo se lo agradezco. En fin, no sé qué decir, porque puede caer uno en una falsa humildad o en una exageración No, de algún tipo, pero yo se lo agradezco por lo que sin duda es generosidad por su parte en lo que no, acaba de decir y por supuesto la invitación. claro. Bueno, pues José María, eh, le doy las gracias una vez más y aquí lo dejamos hasta la próxima, porque Muy siempre puede bien, haber una próxima vez y podemos seguir la conversación y el aumentar nuestros conocimientos a través de usted. muchísimas gracias. Hasta siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima, yo prefiero decir. Que esté muy bien. Igualmente.